Pueden sentarse, por favor. Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 820 del presente año, formado por amparo en única instancia en la acción constitucional promovida por César Emilio Fajardo Morales en calidad de diputado del Congreso de la República contra la Corte Suprema de Justicia. El señor secretario general de la Corte hará relación del acto reclamado y de las peticiones de fondo formuladas por el postulante y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el abogado secretario de la Corte. Gracias, señor presidente. En la acción de amparo promovida se señala como acto reclamado la resolución emitida el día 15 de febrero de 2017 dentro del expediente de antejuicio identificado con el número 181-2016, por medio de la cual se resolvió declarar con lugar las diligencias de antejuicio promovidas contra el ahora amparista por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Como consecuencia, se declaró al lugar a formación de causa en su contra y se ordenó remitir las diligencias al Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal. Con base en los argumentos de hecho y de derecho que quedaron contenidos en el escrito inicial de la acción, quien la promueve solicita que la Corte, al dictar sentencia que en derecho corresponde, otorgue el amparo promovido en contra de la resolución ya señalada y como consecuencia se deje en suspenso definitiva la misma. Así también se declare sin lugar la solicitud de antejuicio en su contra y por ende que no da lugar a formación de causa, a efecto de restituirle sus derechos vulnerados en el proceso de las diligencias antes indicadas y que se conmine a la autoridad judicial impugnada para que cumpla con el fallo dentro del plazo que fije el Tribunal de Amparo, con apercibimiento de que si incumple incurrirá en multa de 100 a 4,000 quetzales, sin perjuicio de las responsabilidades penales y civiles consiguientes. Requirió también que se emitan las demás declaraciones que en derecho se estimen pertinentes. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del acuerdo citado y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse el asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Cada una de las partes intervinientes en esta audiencia cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos para la exposición de sus alegaciones. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. En tal virtud pueden hacer uso de la palabra en la presente audiencia el solicitante del amparo y requirente de la vista pública, abogado César Emilio Fajardo Morales, en calidad de diputado del Congreso de la República, quien comparece con el patrocinio del abogado Mario Federico Hernández Romero, quienes me informan compartirán el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra en primer lugar entonces el abogado Hernández Romero. ¿Sí es, verdad? Así es, señor presidente. Muchas gracias. Muy buenos días, honorables magistrados. Esta representación ha promovido la presente acción constitucional de amparo en contra de la resolución proferida por la Honorable Corte Suprema de Justicia mediante resolución de fecha 15 de febrero del presente año, dentro de lo que son las diligencias de antejuicios promovidas en contra del señor César Emilio Fajardo Morales, identificadas con el número 181-2016. El planteamiento de la presente acción constitucional de amparo de ninguna manera se está utilizando como una instancia revisora de lo que pudiera ser la resolución que ha emitido un órgano jurisdiccional ordinario, sino por el contrario. Esta representación estima de que la actuación que ha tenido la Corte Suprema de Justicia al momento de proferir la resolución impugnada
es una resolución arbitraria, ha sido una resolución que ha sido emitida en exceso de las atribuciones que la ley le corresponde. Y aunado a ello, de que no está resolviendo de conformidad con lo que son las constancias procesales. De esa cuenta, queremos evidenciar de qué manera la Corte Suprema de Justicia ha actuado en el presente caso con total arbitrariedad. En primer lugar, de acuerdo a lo que son las diligencias que se promueven de antejuicio, se puede advertir de que uno de los que la promueven es la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Si bien es cierto, ellos pueden constituirse como querellantes adhesivos y coadyuvar en la investigación que realizan el Ministerio Público, también lo es que en el presente caso, previo a la declaratoria de las diligencias de antejuicio en contra de mi defendido, no podía realizar ninguna de las dos acciones. ¿Por qué razón? Porque el artículo 293 del Código Procesal Penal es claro al establecer de que mientras la persona que goza de una inmunidad no puede ser objeto de ninguna investigación, y por lo tanto tampoco ha surgido lo que es la autorización que faculta al Ministerio Público para poder dar inicio con lo que es esa investigación. De esa cuenta se puede advertir que el permitir la intervención de la CICIG dentro de la promoción del antejuicio raya dentro de lo que es la ley, y por otro lado no se encuentra contemplada dentro de lo que son los mandatos para los cuales fue establecida dicha institución. Por otro lado, me quiero referir concretamente a los hechos por los cuales ha sido promovido el antejuicio que fue declarado con lugar. En primer lugar, señalan de que existen dos modalidades. La primera modalidad surgió a partir del momento en el que mi defendido solicita el nombramiento de personal bajo el reglón 022. Y este personal, al momento de ser requerido, no reunía lo que eran los requisitos para cumplir con el cargo, así como tampoco se contaba con lo que era la celebración del contrato con fecha a partir del momento en que se suscribía, toda vez de que el contrato que se había suscrito era con efecto retroactivo. Y por último, señalan de que no se justifica lo que es la necesidad para contratar ese personal. Y la segunda modalidad lo constituye de que hay personas que fueron contratadas y que en ningún momento prestaron su servicio y que sin embargo sí recibían lo que era el salario que se les había pactado. Es así como considera esta representación de que con el acto emitido se han infringido lo que son los principios de legalidad, igualdad, seguridad y certeza jurídica, del debido proceso y del derecho a defensa contenidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. En primer lugar, me quiero referir en cuanto a lo que son los perfiles de los puestos a los que hace alusión en la promoción del antejuicio. En ese sentido, quiero advertir de que dentro de lo que es la organización laboral del Congreso de la República se contemplan asesores parlamentarios y también asesores administrativos. Obviamente, los únicos que sí tienen que reunir cierto perfil son los asesores parlamentarios, entre los que se destaca lo que es el haber cerrado el pensum de estudios en una carrera universitaria. Sin embargo, los otros asistentes administrativos, al no existir un manual de puestos, pues lógicamente no existe una calificación para poder ser contratados. Por otro lado, es importante resaltar que si bien es cierto, existía una obligación contenida en el artículo 153 bis de la Ley Orgánica del Congreso de la República en cuanto a lo que era la elaboración de manual de perfiles, también lo es que eso se refería únicamente a lo que era el perfil del contrato reglón 011, y esta obligación surgió en el año 2008, no fue una obligación que surgiera para el periodo 2015 y 2016. Por otro lado, es importante resaltar que dentro de lo que es la contratación del personal, así como el pago del personal, no es una facultad que corresponda a un diputado del Congreso de la República, ya que para eso existen las direcciones correspondientes, entiéndase la Dirección General del Organismo Legislativo, la Dirección de Recursos Humanos y la Dirección Financiera, quienes son los encargados de verificar, no solamente en cuanto a lo que es los requisitos para optar a cada uno de los puestos, sino que también para la determinación de lo que son los salarios. Si bien es cierto, dentro de lo que son los asesores administrativos hay diferencia en cuanto a lo que son los salarios, también lo es de que al no estar regulado, esto obedece
a el hecho de que depende de los roles y las asignaciones de funciones que le asigne cada uno de los diputados. Por esa razón, pues, no hay necesidad de tener una uniformidad en cuanto a lo que son los salarios. Y esto pues se corroboró dentro de lo que fueron las diligencias de antejuicios mediante la declaración del del subdirector general de Recursos Humanos del Congreso de la República, licenciado Edgar Arturo Ramírez Rodríguez. Aunado a ello, pues también existe lo que es un manual de procedimientos administrativos en la cual se fijan lo que son los requisitos para poder realizar lo que son los nombramientos, así como para efectuar los pagos de los salarios que devenga cada uno de los trabajadores. Por otro lado, y que esto es bien importante y que quiero llamar la atención de ustedes, lo constituye de que hay personas que fueron contratadas y que en ningún momento prestaron los servicios al Congreso de la República, y estos pues sí recibieron lo que es su salario. Sin embargo, dentro de las mismas diligencias de antejuicio se adjuntaron 3 notas de reasignación de este personal. Es decir, el personal al cual supuestamente mi defendido había tenido bajo su responsabilidad no fue así, sino que estos habían sido asignados a otras personas. Y dentro de las mismas diligencias de antejuicio se acreditaron esos extremos con las 5 notas en las cuales se establecía a nombre de quién quedaban reasignados estos puestos de trabajo, y por lo tanto eran quienes tenían bajo su responsabilidad la contratación de este personal. Es importante señalar también de que en cuanto a lo que es el reglamento de la Ley de Servicio Civil y la propia Ley Orgánica del organismo legislativo, en cuanto a que se establece un número de personas que debe tener a su servicio cada uno de los diputados. Y esto lo constituye un ujier, un asistente parlamentario y una secretaria. Límite que obviamente no comprende a ciertas personas. ¿Y quiénes son las personas a quienes no comprenden ese límite de personas? Básicamente lo constituye a los miembros de junta directiva, y en el presente caso, siendo que mi defendido era secretario de la junta directiva, pues lógicamente no se encontraba comprendido dentro de esa limitación. Aunado a ello, también era miembro de la comisión de estilo. Consecuentemente, tampoco estaba sujeto a esa limitación de conformidad con lo que establece el artículo 154 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, así como del artículo 38 de dicha ley. Es importante resaltar también de que dentro de lo que es la función de nominación y de evaluación de lo que son los puestos que se van a desempeñar, pues esto es una competencia exclusiva que corresponde al presidente del organismo legislativo, de conformidad con lo que establece el artículo 18, literales K y N de la Ley Orgánica del organismo legislativo. De esa cuenta se puede advertir de que dentro de lo que son las funciones que corresponde a mi defendido, pues no era la entidad nominadora, como tampoco era su obligación poder calificar si se cumplían o no los requisitos. Están argumentando de que como consecuencia de la propuesta que hizo mi defendido para que optaran estas personas a cada uno de los cargos, también lo es de que el artículo 154 bis del de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo los faculta para que la contratación sea a cargo de esta partida presupuestaria. De esa cuenta, pues también queremos evidenciar ahorita lo que es esa arbitrariedad con la que está actuando la Corte Suprema de Justicia. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar? Con una resolución que emitió el 2 de noviembre del año 2016 dentro de las diligencias de antejuicio identificadas con el número 360-2016, por medio de la cual se declara y se rechaza in limine unas diligencias de antejuicio promovidas en contra del diputado Mario Taracena Díaz Sol, en las cuales pues se establecen claramente las mismas modalidades por las cuales se declaró con lugar las diligencias de antejuicio en contra de mi defendido. Sin embargo, aquí la resolución es completamente contraria a lo decidido en contra de el señor César Emilio Fajardo Morales. De esa cuenta pues se evidencia de que la justicia viene a ser selectiva en cuanto a que no resuelve en igualdad de condiciones, existiendo igualdad de condiciones dentro de lo que son las imputaciones que se hacían a los dos funcionarios públicos. De esa cuenta, pues consideramos de que se han vulnerado esos principios
y como consecuencia pues solicitamos de que se otorgue la protección constitucional solicitada y se restituya a mi defendido en los derechos que le han sido violados. He de agregar que también he acompañado por escrito parte de las argumentaciones que dan sustento a la presente exposición. Muchas gracias, señores magistrados. Tiene uso la palabra el abogado Fajardo. Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días, honorables magistrados. El objeto de mi comparecencia, pues obviamente mi abogado defensor ya ha manifestado algunos fundamentos legales que obran el expediente de mérito, y solo me voy a limitar a manifestarles a ustedes que su servidor ha actuado dentro del marco legal de conformidad con el artículo 2 y artículo 5 de la Constitución Política de la República, 2 de la Ley del Organismo Judicial, 152, 154 y 155 de la Constitución Política. En esa virtud, me permito manifestarles que su servidor ha actuado dentro del marco reglado del Congreso de la República, dentro de su ley orgánica, a efecto de que cuando se hizo esa propuesta, porque yo lo único que he ejercido es el derecho de propuesta, de conformidad como lo estipula la Constitución Política de la República, el derecho de propuesta. He actuado dentro del marco del artículo 170, literal B, de la Constitución Política de la República, el artículo 18, literal K, de la Ley del Organismo Legislativo, y el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Congreso, y el artículo 5 del reglamento que desarrolla el espíritu de esa ley. En esa virtud, pienso que he actuado dentro del marco de legalidad, y mi intención, señor presidente, honorables magistrados, nunca ha sido causar un dolo, que haya un dolo, y mucho menos el ánimo mecandi que se nos menciona en la Facultad de Derecho. Además de eso, tampoco hay antijuricidad, por lo tanto, pienso que esto se sale del contexto de estar en la vía penal, más se tendría que resolver en una instancia de derecho administrativo o en todo caso en la vía del trabajo, el derecho laboral, de conformidad como lo estipula el artículo 19 del Código de Trabajo como una norma supletoria. Además, el artículo 101, 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es de notar también, señores magistrados, que dentro del expediente no se ha acreditado la cuentadancia de su servidor, motivo por el cual no se vale que se diga que nosotros sustrajimos fondos del erario nacional y específicamente del Congreso de la República, en virtud que eso está regulado en el artículo 156 bis al 161, que están todas las direcciones del Congreso de la República. Ahí aparece la dirección financiera encargada de todos los cheques, todos los egresos, la contabilidad. Hay también una sección de auditoría interna. Entonces yo me pregunto, nosotros no hemos sustraído absolutamente ningún bien del Congreso de la República. Está normado. Es más, como decía mi abogado, en el artículo 154 bis es claramente que el diputado, por el hecho de cesar dicho cargo, tiene derecho a tener a 3 personas. Y la excepción a la regla, señores magistrados, es que a los miembros de junta directiva no tenían ese impedimento, como tampoco lo tiene el artículo 38 de la Ley del Organismo Legislativo, en el cual se regula todo lo atinente a la comisión de estilo, que mi trabajo era realmente revisar todos los decretos, actas y todo lo que es administrativo evidentemente. Por esa razón es que comparezco ante este tribunal para manifestarles también que de conformidad con el expediente 2642-2014, de una u otra forma, esta Corte validó realmente que esto se podía tramitar dentro del derecho del trabajo. Y también he estado analizando porque si no se cometió un dolo, es una falta administrativa. No se vale que estemos presos por esta situación cuando realmente, señores magistrados, siempre he tenido mucho cuidado en actuar dentro del marco de legalidad.
Y concluyo. El antejuicio que planteó Ana Lucía Alejo Botrán, abogada, con Diego Sasume Vidaurre, ante la Corte Suprema de Justicia, se cometió una injusticia, porque no se dio el mismo tratamiento que al caso nuestro, en virtud de que se rechazó in limine y no se le dio trámite. Eso es en 2 minutos, un minuto para concluir, abogado, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Yo concluyo manifestando que lo único que pido es que se resuelva esta situación dentro del marco de la ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias a los abogados Fajardo Morales y Hernández Romero. La audiencia continúa con la participación como terceros interesados en el amparo del Ministerio Público por medio del auxiliar fiscal, abogado Luis Omar Mejía Rivera, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Por favor, abogado. Gracias, honorables magistrados. Esta representación, para iniciar, desea con fundamento en el artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala y del artículo 67 del Acuerdo 1-2013, solicita autorización para hacer uso de algunas gacetas y algunos documentos que portó en este momento. Al lugar, abogado, puede hacerlo. Gracias, honorable magistrado. Quiero iniciar efectivamente en que la procedencia de la garantía constitucional de amparo depende específicamente que es su fin proteger a las personas contra amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Esto según el artículo 265 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto quiero adicionar de que para que exista verdaderamente la necesidad de que se pretenda acogerse a la garantía constitucional del amparo, debe existir un agravio y efectivamente venir y manifestar este agravio ante esta honorable Corte. Y no únicamente venir a tratar de que se revise lo que ya se ha revisado por la instancia en donde correspondía, el órgano jurisdiccional al cual correspondía el presente caso. Es por ello, honorables magistrados, que según el expediente 653-2000 de sentencia de fecha 6 de abril del 2001, consta de que la acción de amparo no puede constituirse en una instancia revisora de procesos de la jurisdicción ordinaria. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad ha emitido fallos indicando que por medio del amparo no puede revisarse las valoraciones probatorias, elementos de juicio y criterios que son propios exclusivos de la jurisdicción ordinaria, salvo la violación del derecho constitucional del debido proceso. Adicional a eso, también, según la Gaceta 81, expediente 2831-2005, de fecha de sentencia 6 de agosto del 2006, establece que el amparo no puede instituirse en una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de la jurisdicción ordinaria en asuntos que a él le compete decidir, como consecuencia del ejercicio de su potestad del juzgamiento conferida en el artículo 203 de la Constitución Política de la República. ¿Esto qué quiere decir, honorables juzgadores? De que no podemos venir a esta instancia pretendiendo que se revise nuevamente lo que ya la instancia del procedimiento, el proceso de antejuicio fue diligenciado debidamente. Lo que ya revisó efectivamente el juez, inicialmente el juez pesquisidor, y que emitió debidamente su dictamen al haber valorado efectivamente cada uno de los elementos con los cuales se presentó dicho antejuicio. Al emitir este dictamen, considerando que sí, es necesario, y es importante resaltar lo siguiente, de que en un antejuicio, según distintos criterios, primero un doctrinario, que es por el autor Víctor Manuel Valver Morales, que dice que las diligencias de antejuicio no tienen otro propósito más que determinar si un funcionario señalado de cometer delito debe responder ante los tribunales y no pretende determinar ningún grado de culpabilidad, por lo que resulta improcedente tramitarlas como si se tratara de un proceso penal.
lo cual se está evidenciando en el presente amparo. De que se trata de que se revise esto bajo las mismas circunstancias de lo que se debería valorar ante un sistema penal, lo cual es totalmente aparte. Adicional a eso, honorables magistrados, en el expediente 2697-2008 establece que efectivamente la Corte de Constitucionalidad emite este fallo, que este tribunal advierte que la Corte Suprema de Justicia, luego de cumplir con el procedimiento establecido en la ley de materia para la sustanciación de las diligencias de antejuicio, determinó la existencia de elementos que a su criterio lógico valorativo ameritaban una investigación, y al ser necesario determinar la participación en los hechos supuestamente delictuosos por parte de un funcionario que goza del derecho a antejuicio, declaró la formación de causa en su contra sin que ello implique un pronunciamiento sobre la culpabilidad del solicitante del amparo. Esto quiere decir, honorables magistrados, de que las diligencias llevadas en el procedimiento de antejuicio en contra del amparista, efectivamente ya fueron diligenciadas, y pretender que se revise si el dictamen con el cual se cuenta o con el cual se declaró con lugar dicho antejuicio fue efectivamente debidamente realizado por parte del juez pesquisidor y después analizado por la Corte Suprema de Justicia, no tiene cabida. ¿Por qué? Porque no existe un agravio. Se cumplió efectivamente con el debido proceso y no se ha violentado ningún derecho constitucional por parte de la Corte Suprema de Justicia, y que efectivamente, inicialmente por el juez pesquisidor, se valoró debidamente cada uno de los medios proporcionados, tanto como el antejuiciado como por parte de los antejuiciantes. Así también, quiero indicar de que se manifiesta que existe un trato desigual en el presente proceso. Es por ello que la misma Corte de Constitucionalidad, a través de la Gaceta 48, expediente 183-97, con sentencia del 20 de mayo de 1998, y la Gaceta 46, expediente 155-97, de fecha de sentencia 12 de noviembre de 1997, establece que el concepto de igualdad así regulado estriba en el hecho de que las personas deben gozar de los mismos derechos y mismas limitaciones determinadas por la ley. Sin embargo, ese concepto no reviste carácter absoluto, es decir, no es la nivelación absoluta de los hombres lo que se proclama, sino la igualdad relativa, propiciada por una legislación que tienda a la protección en lo posible de las desigualdades naturales. Esto implica que efectivamente cada caso o cada antejuicio interpuesto existen similitudes posiblemente, mas no es totalmente igual en las circunstancias en las cuales se ha planteado cada uno de los antejuicios. Por ciertas similitudes que pudieron haber existido, las circunstancias eran distintas, las normativas vigentes pudieron ser distintas. Es notorio de que el mismo Congreso de la República de Guatemala reformó su propia ley el año 2016, en las cuales variaron las circunstancias de la contratación de las personas, por lo cual no eran las mismas circunstancias, no era la misma legislación vigente que se encontraba en el periodo en que el amparista perteneció a la Junta Directiva del Congreso de la República, al momento en que interpusieron el amparo contra la Junta Directiva o el presidente de Junta Directiva del periodo pasado. Razón por la cual no existe una igualdad entre tanto el amparista, el actual amparista, con el señor expresidente del Congreso de la República, porque la normativa era totalmente distinta y fue variada específicamente en la forma de contratación, de lo cual deriva efectivamente el antejuicio planteado en contra del amparista. También, en la presente garantía de amparo, se puede notar de que establece efectivamente aunado a lo anterior, los solicitantes de las diligencias de antejuicio
promovidas en mi contra omiten señalar la norma infringida por mi persona, circunstancia que también omite señalar la autoridad recurrida al momento de declarar con lugar las diligencias de antejuicio. Quiero hacer manifiesto, honorables magistrados, que consta en este momento el antejuicio planteado y efectivamente se lee que podríamos estar en presencia de los siguientes injustos penales: peculado por sustracción, artículo 445 del Código Penal; abuso de autoridad, artículo 418 del Código Penal. Esto efectivamente es el antejuicio presentado en contra del hoy amparista, lo cual argumenta él que no se constató en dicho antejuicio también en el presente amparo, lo cual es falso, honorables magistrados, y lo cual ya se ha podido evidenciar a raíz de lo que he leído, que efectivamente consta en lo que fue presentado inicialmente, fue valorado por el juez pesquisidor y también por la Corte Suprema de Justicia, lo cual no tendría sentido que no se hiciera constar los ilícitos penales por los cuales se presentó el antejuicio. No tendría cabida acusar o indicar que existe la probabilidad de que un funcionario público cometió un delito, pero no establecer qué delito es. No tendría lógica ni congruencia un antejuicio presentado de esa forma, y mucho menos admitirlo inicialmente para su trámite y posterior declararlo con lugar, honorables magistrados. Así también, el amparista indica que dicho antejuicio fue presentado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala en conjunto con el Ministerio Público, lo cual violenta sus derechos constitucionales y procesales en este antejuicio, debido a que no tiene la potestad de esta comisión de presentar un antejuicio. Esto tal como lo ha manifestado el respetable abogado defensor y tal como lo indica el presente amparo. A lo cual deseo dar lectura efectivamente al decreto 35-2007, el cual es el acuerdo entre la Organización de Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Específicamente, en su artículo 3, facultades de la comisión, en su inciso D, establece denunciar ante las respectivas autoridades administrativas a los funcionarios y empleados públicos que en el ejercicio de su cargo hayan cometido presuntamente infracciones administrativas, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente. En particular, aquellos funcionarios y empleados públicos presuntos responsables de obstaculizar el ejercicio de funciones o facultades de la comisión sin perjuicio de promover a través del Ministerio Público cualquier proceso penal pertinente. Adicionado a esto, ya aquí más puntual, en el artículo 4, que establece en el inciso C, iniciar procedimientos judiciales, y en el inciso D, cualquier otra acción autorizada por la legislación guatemalteca para la realización de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. Esto implica que efectivamente sí está facultada la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para iniciar un proceso de antejuicio. ¿Por qué? Porque efectivamente es un procedimiento judicial. Efectivamente es una acción autorizada por la legislación guatemalteca, y esto va enmarcado ¿a qué? Al cumplimiento, y es acorde a sus actividades y cumplimiento de los objetivos para los cuales fue creada esta comisión. Motivo por el cual, honorables magistrados, el Ministerio Público inicialmente considera que no se ha manifestado un verdadero agravio por parte del amparista, sino que verdaderamente lo que se ha pretendido es que se revise lo ya revisado por todo el proceso de antejuicio, motivo por el cual hemos escuchado en esta vista pública que efectivamente se ha argumentado nuevamente lo ya argumentado en la instancia del antejuicio, lo cual no procede en la presente garantía constitucional, no es congruente y no es esa la finalidad de un antejuicio. Razón por la cual esta representación, honorables magistrados, solicita que sea declarada sin lugar
la presente garantía constitucional de amparo interpuesta por el señor César Emilio Fajardo. Únicamente, honorable magistrado. Muchas gracias, abogado Mejía Rivera. La audiencia finaliza con la intervención de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por medio de la mandataria judicial especial con representación, abogada Claudia González Orellana, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Por favor, abogada. Muchas gracias, señor magistrado presidente. Muchas gracias. Buenos días. Esta representación quiere iniciar señalando de que entendemos y comprendemos muy bien esta figura de la inmunidad que tiene todo diputado y que está establecido dentro de las normas constitucionales. Esa norma es muy clara y específica al indicar que estas personas, dignatarios que están revestidos del derecho de antejuicio, es para protegerlos en el legítimo ejercicio de la función pública que desarrollan. Esto es muy importante, señores magistrados, porque se ha logrado determinar a través de una investigación preliminar que estos hechos por los cuales el interponente del amparo señala que hay una ilegalidad, que no hay seguridad jurídica, que no hay certeza jurídica, que no hay debido proceso, es porque a él se le están señalando de hechos, pero que no corresponden precisamente a esa función pública. Se ha podido determinar a través de ese antejuicio en el que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, basado en la ley, no solo en el artículo 35/2007, que es el mandato de creación y que faculta y da capacidad a la Comisión Internacional contra la Impunidad de poder presentar y adherirse al Ministerio Público en este tipo de situaciones, sino que también nos basamos en la ley de materia de antejuicio, el nominado 85/2002. Ahí no dice que hay una limitación de quienes pueden o no pueden presentar un antejuicio, hay una capacidad legal. Y esa capacidad legal demostró a través del antejuicio que existen indicios que no son ni espurios, no son ilegítimos y que sí están basados en elementos racionales que fueron expuestos a un juez pesquisidor, elementos racionales que fueron analizados por la Corte Suprema de Justicia y que sobre la base del convencimiento de ese análisis y no solo del simple trámite del antejuicio es que se llega a ese convencimiento. Adicionado a eso, es importante señalar, señores magistrados, que esa resolución de fecha 15 de febrero de este año está basada en doctrina, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que señala específicamente que si no tenemos esos elementos, que tenemos que demostrar que no es ilegal, que no es espurio, que no es ilegítimo, procede el poder hacer una investigación que determine esos extremos. ¿Qué estamos discutiendo aquí? ¿Se está diciendo que se violó el principio de legalidad? No, señores magistrados. Aquí le vinieron a decir que sí hay una violación, pero no dieron esos argumentos acordes que puedan hacer esa confrontación de lo que está diciendo con el principio constitucional. Entonces nos falta esa argumentación para poder decir efectivamente se violó un principio de legalidad. Sin embargo, esta representación considera que se ha ajustado esa resolución de la Corte Suprema de Justicia a esos principios que establece la Constitución. También se tiene una certeza jurídica porque se ha ido en un mismo sentido de acuerdo a lo ya manifestado, a la jurisprudencia. Y es importante también hacer mención de ese otro antejuicio que señala el interponente del amparo denominado 360/2016 en contra del diputado Mario Taracena Díaz Sol. ¿Y por qué hace referencia a esto? Porque dice que no hay un principio de igualdad de condiciones. No estamos hablando de los mismos hechos, en primer lugar. Estamos hablando que el antejuicio presentado contra el diputado Mario Taracena fue presentado por unos abogados que no hicieron investigación preliminar y que presentaron el antejuicio. En el presente antejuicio se presentaron expedientes laborales que fueron puestos a disposición del juez pesquisidor. Se puso una investigación preliminar, se hizo un análisis completo de la normativa que rige la ley del organismo judicial para determinar quiénes son los responsables del patrimonio del Congreso de la República de Guatemala.
¿Quiénes son? La Junta Directiva del Congreso de la República de Guatemala. Hay una norma específica que dice que hay una responsabilidad solidaria y mancomunada. Y siendo que el interponente del amparo era secretario de la Junta Directiva, tenía una responsabilidad específica: garantizar que ese patrimonio del Congreso no fuera dañado. ¿Por qué entonces están señalando que esto es una situación administrativa, es una situación laboral? No lo explican. Ellos simplemente hacen mención del derecho administrativo, el derecho laboral que debió haberse aplicado en el caso concreto que él hace señalamiento. No es posible porque aquí sí hay un daño al patrimonio del Estado de Guatemala. Hay un daño que es evidente y que este no puede ser solucionado con actitudes, con cuestiones administrativas. Ese daño que fue provocado fue porque el amparista hizo el requerimiento abusando del puesto que era ejercido y que la misma ley del organismo judicial les planteaba. Por eso, señores magistrados, estamos frente a dos situaciones completamente diferentes. Dos antejuicios que quieren hacer valer como una violación al derecho de igualdad de condiciones cuando no es lo mismo. Y es importante señalar que ante toda esta situación se logra determinar que la doctrina y la jurisprudencia constitucional mantiene un sistema de valores, principios y derechos cuyo resguardo se pretende constitucionalmente mantener. Aquí, dentro del presente antejuicio, no se puede determinar que se haya violado ese principio de legalidad, porque como podemos establecer, se ha llevado conforme todo el procedimiento establecido en el decreto 85 de 2002, que establece la ley en materia de antejuicio. Tenemos certeza jurídica porque nos estamos adecuando a ese sistema de valores ya preestablecidos constitucionalmente, y a eso nos hemos acogido para poder presentar el antejuicio. Por lo tanto, el presente amparo, no hay ninguna violación a ese derecho. Se ha llevado el debido proceso, cada una de las fases establecidas en la ley de materia de antejuicio fue llevado paso a paso y no se ha violado en ningún momento el derecho de defensa, porque el interponente del amparo en cada momento procesal él pudo intervenir, tuvo acceso a la carpeta, tuvo conocimiento cada uno de los hechos y ni en ningún momento se le ha vedado de la interposición de ningún recurso. Por eso estamos el día de hoy aquí discutiendo el tema del amparo. No hay ninguna violación constitucional dentro de la presente carpeta. Es más, estamos frente a una situación de revisión nuevamente de los hechos. Se pretende que la Corte de Constitucionalidad vuelva a revisar esa resolución de fecha 15 de febrero del 2017 cuando no ha cabida sobre ninguna violación constitucional a ningún derecho. En ese sentido, señores magistrados, esta representación, con todo respeto, solicita que se declare sin lugar dicho amparo por no tener cabida dentro del mundo jurídico constitucional, dada a la luz de todos los principios y valores que se establecen dentro de la norma. Solamente, muchas gracias. Muchas gracias, abogada González Orellana. Se concluye la presente audiencia. Buen día.